Días iniciamos esta serie de vídeos sobre Luis de Bonald. Luis de Bonald escribe un libro en el año 1796 titulado Teoría del poder político y religioso, teoría de la educación social. Pues vamos a tratar sobre este libro. Este libro, del cual quiero aclarar desde el principio que como capítulos el autor llama libro 1, libro 2, libro 3, pero digamos que este libro es una compilación de todos estos capítulos llamados libros, ¿vale? Porque hablaremos del libro 1, libro 2 y iremos situándonos en base, ¿no?, a estos simbolismos. Antes de empezar propiamente, ¿no?, hablando de estos libros, existe en esta compilación de libros, que es un libro total, es decir, que escribe Luis de Bonald, ¿vale?, en el año 1796. Entonces, empieza primero con una presentación, y es una presentación básicamente sobre el contexto en el cual vive Bonald. Porque Bonald era un sociólogo, prácticamente, si no el primero, casi. Puesto que Auguste Comte, que es posterior a Bonald, que Auguste Comte es quien define rigurosamente lo que es la sociología, pues rescata los trabajos de Bonald diciendo de que es un sociólogo y que lo categoriza como un teórico de la sociología del orden. Básicamente, entonces, lo que vamos a presentar aquí es una sociología del orden. Y una sociología del orden basada en una filosofía escolástica. Estamos en la Francia revolucionaria y hay ciertos autores sociológicos que ven peligrar la sociedad por causa de la revolución. Y este es el caso de Bonald. Bonald dice, ¿no?, que todo problema social tiene una línea o actitud perfectamente definida. Esto es, define que la sociedad se puede entender de forma científica. Así pues, las líneas pueden estar marcadas por dos ámbitos: el tradicionalismo o una ideología de espíritu. La ideología de espíritu precisamente es esta que nace en el siglo XVIII y tiene un impacto directamente a lo social. Es decir, no deja que lo social exista por cuestión natural, como es la creación de una y la existencia de una sociedad, y esta ideología tiene como característica principal que está abandonada totalmente a solas a su razón. Bien, el tradicionalismo, que es lo que plantea Bonald, y es uno de los pensadores más importantes de esta línea sociológica, única entendida como tal, pues se centra, en este caso, en reflexionar sobre los hechos ocurridos a través de la revolución. Esta no se basa sola en la razón, sino que intenta y se preocupa por el desarrollo del individuo en su integridad y busca la razón, la libertad y la dignidad. Busca
retornar a la época anterior, que no era revolucionaria, y intenta superar la crisis de fe existente. Bonald se considera un autor clásico. Es un autor clásico que defensa el absolutismo, digamos, monárquico. ¿Y cómo puede defender el absolutismo? Pues porque el lenguaje es de origen divino y en este lenguaje está contenida la esencia de toda la verdad. Bien, esta obra que Bonald escribe y que ahora iniciaremos es una obra en la cual los manuales de ciencia política y también de historia del pensamiento se basan, ¿no? Es un autor importante. Y esta obra, Teoría del poder político y religioso en la sociedad civil, tiene la característica de ser trascendente y ser la obra más importante de este autor. Su pensamiento fundamental se basa en el hombre, la sociedad y la libertad. Bien, si nos adentramos al estudio preliminar, ¿no?, que hace el autor, que es un poco ya lo que hemos estado ya argumentando, ¿no?, sobre el tema de la república y la monarquía, es que la diferencia que existe entre estos dos sistemas es que la monarquía busca construir el Estado central en su unicidad y su autoridad, del cual es un proyecto constante y más constante que las repúblicas. Y las repúblicas intentan someter todas las iniciativas al modelo común de la administración, existiendo particularismos locales o sociales a su control. Bonald viene con su pensamiento sociológico a desacreditar las repúblicas, que estas a su vez, las repúblicas, intentan desacreditar a la monarquía. Consecuentemente, viene a exaltar la monarquía. ¿Y cómo hace esto? ¿Cómo plantea esto? ¿Cómo dice que estas repúblicas están acabando con la esencia, ¿no?, de las sociedades? Pues porque concibe que el hombre no construye, es decir, que la sociedad política y religiosa no es una construcción que pueda hacer el hombre, no es una construcción social, sino que es una constitución natural. Es decir, la sociedad, tanto religiosa como política, se constituye de forma natural. ¿Y cómo demuestra esto? Pues de la misma manera en que el hombre no puede dar peso a los cuerpos y tampoco puede dar extensión a la materia. Consecuentemente, tampoco puede construir la sociedad, pero sí que puede legislarla. Se puede tener un impacto, pero no puede totalizar a la sociedad. Y entonces, para poder legislarla, necesita la sociedad civil, y una sociedad civil, que aquí él dice que es la reunión de seres en semejanza física y entre ellos inteligentes. Dice reunión de seres, por no decir seres humanos, porque no quiere como científico que es, dar por supuestos hechos que no están demostrados. Pero, para decirlo claro, prácticamente, cuando dice que la sociedad civil, pues es el conjunto, digamos, de todos nosotros que tenemos capacidad legisladora para contener, para hacer crecer a la sociedad
religiosa y política. Pero como vuelvo a repetir, no la totalizamos, no la construimos al 100%, sino que solo la manejamos. Y precisamente debemos tener en claro que las repúblicas se basan en este principio de construcción social, porque como habíamos dicho anteriormente, las repúblicas buscan someter todas las iniciativas al modelo común de la administración. Esto es, para la sociología más progresista, intentar adaptar, poder totalizar el comportamiento humano a un modelo, en tal cual este modelo que se crea tiene que totalizar el comportamiento humano. Por eso, entre una de las cosas que Bonal habla es que en este libro los hombres son libres y la monarquía viene a garantizar precisamente esta característica y pasa por el error de pensar que la sociedad es una construcción social. Bien, ahora, ya habiendo hecho esta introducción, tanto al libro como al estudio preliminar que nos va a acompañar durante todo toda esta serie en la cual hablaremos de Louis de Bonald, pues empecemos a lo que él considera la primera parte de su libro, compendio, como hemos dicho, porque ahora están sus, digamos, sublibros, que vendría a ser el libro 1, y también hablaremos del libro 2 en este audio. Bien, pues empezando por un poco que vendría a ser el libro 1, todo es en formato resumido, ¿eh? Lógicamente en el libro se encuentran muchos más detalles que ya si tienen éxito, pues me dedicaré a profundizar. Todo depende del interés. Bien, pues el libro 1 lo que nos quiere dejar muy claro es que Dios Padre dice Padre, no dice Dios Padre, no quiere entrar en una idea trinitaria, pero la idea trinitaria de Dios es constante en su planteamiento. Por tanto, diremos mejor Dios Padre para que se entienda mejor, ¿eh? Aunque sea un concepto más teológico que hay que entender. Si se quiere entender bien la obra de Louis de Bonald, hay que entender un poco también de teología. Pues bien, Dios Padre conserva los sentimientos de su existencia, la creencia en su unidad como Trinidad entre el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, vamos a decir, y también conserva el conocimiento de sus perfecciones. Entonces, esta conservación depende de la fe. Es decir, en tal cual existe que el Padre quiere conservar, pero no puede conservar si no existe la fe en las verdades esenciales. Esta fe se reconoce porque otorga la felicidad, la prosperidad y la existencia al que tiene fe. Esta es la característica de esta fe, ¿no? que nos plantea el Padre. Y es una fe que a más, por sus características, son eternas, es eterna, es decir, no varía desde la existencia del mundo, existen y son inmutables, nadie las puede cambiar. Así pues, la constitución política
para que pueda tener un impacto dentro de las sociedades, solo puede existir si está dentro de este engranaje de la conservación. Una conservación que en sí depende de las fe. Bueno, la conservación, como hemos dicho, del Padre. Que el Padre quiere conservar, el Padre tiene un efecto. No podemos olvidar la presencia de Dios en nuestra vida. En nuestra vida. Entonces, la constitución política depende de que exista esta conservación. Y existe. De momento. Por tanto, puede existir tanto la sociedad como los hombres. Sin esta no podría ser. Y a más, la religión más propia o apropiada, ¿no?, del contexto en el cual vivamos, porque esto es un concepto, decir, puede existir otra religión de una persona diferente, pero hay que perfeccionarla. La religión, contra más perfecta, más propia a la esencia del ser humano, pues mejor afecta pues a los hombres que están en sociedad, pero que, como hemos planteado antes, la sociedad no crea al hombre, ni el hombre crea a la sociedad, porque el hombre es libre con su religión y la sociedad va por una constitución política que puede favorecer o puede perjudicar, pero que en ningún momento ni una ni el otro se solapan, como pasa en las filosofías modernas. Y de aquí entramos de lleno al libro 2, con las filosofías modernas, que ya hemos hablado un poco, que al fin y al cabo las filosofías modernas es lo que hemos estado planteando al principio, como la ideología de espíritu del siglo XVIII. Pues existía, por eso, que es lo que Bonald, al fin y al cabo, quiere poner de manifiesto, es que existía un orden social mucho más justo, porque vivía directamente de la conservación. Entonces, el contrato de enfeudación estaba regulado por la ley, por una ley solemne y que, por tanto, se aplicaba por cortes, y que se concedía este contrato de enfeudación por un premio a una cosa cedida. ¿Esto qué significa? Esto significa que existía dentro de la estructura social dos clases. Una que era la honorable pobreza y otra que era la benéfica riqueza sin explotación. Para decirlo en formato sencillo, existía el propietario generoso y el pobre que estaba agradecido por este propietario generoso y del cual el pobre dependía del propietario. Pero todo con gratitud, ¿no?, sin enojos. Precisamente la filosofía nueva de las repúblicas transforman al propietario generoso en un tirano y al pobre en gratitud lo transforman en un esclavo. De tal manera que Bonald categoriza este hecho, de este paso, por causa de esta filosofía,
como por la filosofía esta nueva, como si hubiese una masacre ordenada, ¿no? Como si se lo hubiesen dicho que vamos a masacrarlos. Clarísimamente, hablando casi de órdenes infernales, ¿no? Hablando de la masacre, como diciendo, ya no ordena Dios Padre, ¿no? Aquí ordena el desorden mismo, ¿no? No tiene, no es, sino que la desgracia misma. Pues la propiedad, como hemos dicho, en el antiguo sistema, tenía una característica casi residual, una parte de lo que vendría a ser la nación, la propiedad. No era total, no era la propiedad, ¿no? Como existe en otros sistemas modernos. Y que una propiedad que no se conquistaba. Muchas veces pues hay prejuicios, ¿no? Pensando, en aquella época lo que se hacía era conquistar. Pues no existía la conquista dentro de este sistema de enfeudación. La naturaleza de la sociedad se entendía por sus funciones sociales y por el suelo. Por esto que hemos dicho, de que el suelo está sometido al orden que ahora definiremos constitucional, que no es sino otra cosa que estar basándose en esta conservación de las leyes y de las esencias de fe. Asimismo, las familias propietarias estaban perjudicadas porque éstas, como no podían controlar el suelo, sino que, aunque pudiesen tener suelo libremente, este suelo tenía, digamos, una filosofía, ¿no? Dentro. Entonces, eran estériles. Tenías propiedad, muy bien, podrías comer, podrías hacer cosas, pero no tienes poder. Están opuestas. Y este es un ejemplo que pone él de familias propietarias francesas. Esto existía en la Francia en aquella época. Familias que no podían tener poder más allá que lo que tuvieran de su propiedad, pero esa propiedad no le daba poder, porque el suelo estaba en sumisión del contrato, digamos, de enfeudación, que estaba regulado por ley, bueno, como hemos comentado. Y esta ley es equivalente a la Constitución. ¿Y por qué la ley que contrata a los feudos es equivalente a la Constitución? Puesto, la Constitución vendría a ser del Estado, ¿no? Puesto que es lo que hemos dicho antes, el hombre tiene capacidad legislativa, pero no puede construir la realidad social que le rodea. Por tanto, como la realidad social está constituida de forma natural, pues la Constitución no puede ser la ley no puede sino estar enfocada a cómo manejar un estado que existe por cosa natural. Entonces, esta equivalencia se debe precisamente gracias al hombre, al papel del hombre, porque puede legislar y adaptarse al orden al orden natural del Estado. Un hombre que tiene profesión y tiene familia. Familias benévolas y fraternas. Así pues, el Estado es natural
y, consecuentemente, por ello, se crea la administración. La administración no es decir, creada, es decir, existe. Y este orden natural la hace. No se crea como las repúblicas quieren hacer, que esto es erróneo. Y la administración es porque, casi por la misma cuestión de la libertad, ¿no? Porque depende de un motivo del interés personal, del honor, de los jóvenes que existen en la clase pobre y numerosa, y, muy importante también, de la autoridad de los maestros, en tal cual ellos son sabios. Si no, la sociedad, pues, no existiría. Es decir, en tal cual existen estas cosas, pues tenemos un estado u otro, por una cuestión que nadie decide. Y el gobierno depende de esta administración. No crea esta administración. Simplemente se delimita a vigilar y contener para que este estado, que es por natural, pues exista. Y bueno, y a crear leyes, ¿para qué? Para que se pueda formar esta cosa natural, para que pueda incluso, de cierta manera, formarse, pero que se forme no significa que la construyas al 100%, sino que la agarras, la gobiernas, pero no la sujetas. Digamos que te sometes a ella, a la cosa natural. No existiría ningún discurso que pudiese decir, vamos a hacer pues una sociedad más igualitaria, vamos a hacer una sociedad... Nada, no se pueden hacer sociedades. Y bien, si nos centramos en una de las características de esta administración, que ni siquiera se le llama Estado, se le llama administración, porque se administra, pero no se crea. Pues una de estas 4 que he dicho, características, del cual el gobierno no tiene nada que ver, el gobierno simplemente está allí para que las cosas vayan bien, es casi como soldados. Pues una de estas era la autoridad a los maestros. Autoridad, mejor dicho, de los maestros, no a los maestros. Porque esta, como hemos dicho, hará que exista un Estado u otro, una administración u otra. Esta autoridad es la que define el progreso en las artes. Porque las artes deben expresar por sí solas conceptos. No nos vale cosas variopintas, como por ejemplo hoy en día se ven, que si no te explican lo que es, tú no sabes, ni que eso se puede considerar como arte. Es decir, para que una cosa sea arte, es porque tiene que tener la capacidad por sí sola de que tú, cuando observes una imagen o leas una poesía, tú entiendas o puedas experimentar un conocimiento por sí solo. Y esto es lo que define la obra, no lo que te va a contar el artista. Los artistas, vamos a decir, todos anónimos. Crean una gran obra, pues se van a ser feudos, ¿no? Porque tienen un premio a una cosa cedida. Consiguen un premio, que es tener un feudo. Son buena gente, bueno, y a eso se les regula. Tiene una capacidad, o porque han destacado por sus esfuerzos. Entonces aquí se puede plantear el tema del anonimato. Antiguamente era todo anónimo cuando se creaban las obras. Y bien, ya estoy a punto de acabar. Y continuando con esto, pues
el espíritu del cuerpo se nutre precisamente por este arte, del cual el gobierno opresor de la nueva filosofía destruye. Destruye este arte. Por eso es necesaria una monarquía. Y además, también, no solo para que se pueda nutrir el espíritu del cuerpo, ¿no?, de una persona religiosa, ¿no?, una persona que va, pues, por la calle, ¿no?, y se encuentra pues una imagen, ¿no?, por ejemplo de la Virgen, ¿no?, es típico, ¿no? Eso es porque viene de la antigüedad, ¿no? Viene de la antigüedad y la gente pues por sí solo te expresa pues un crecimiento, una nutrición en el espíritu. Y pasaba por esto. Acaba siendo toda una cosa, como hemos dicho, de pobres agradecidos. Y además, el progreso de la humanidad, podemos poner entre paréntesis, no sé si se podría decir así, no sé si Bonal lo diría, también depende del progreso de las artes, porque los oficios más viles o peligrosos dependen del progreso en las artes. Por poner un ejemplo, un bombero necesita buenas mangueras, y para que puedan existir unas buenas mangueras necesitan artistas que puedan crear buenas mangueras, no solo que sepan hablar y decirte esto es una buena manguera y después no sirva para nada. Y todo esto está regulado por las autoridades, por la autoridad, perdón, de los maestros. Y así será la sociedad, será aquella administración. Esta administración, bueno, que es al fin y al cabo la ley que intenta que la fe y la conservación de Dios Padre pues pueda efectuarse. Sin más, este es la primer audio sobre la serie del libro de Luis de Bonald, Teoría del poder político y religioso, Teoría de la educación social, escrito en el año 1796. Espero que os guste y hacedme saberlo, porque así pues se podrá continuar con mejor ánimo pues esta serie. Muchas gracias por escucharme.